Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. Hacía tiempo que un caso no me generaba tanta incertidumbre y tanta tensión como el que vi el otro día en Netflix. Y me llamó tanto la atención que tomé la decisión de traerlo al canal. No sé si alguno de vosotros lo habréis visto, ya me comentaréis en comentarios. El otro día, como he dicho antes, me topé con un documental en Netflix que me llamó muchísimo la atención y que según lo fui viendo, no sé si os va a pasar a vosotros ahora según os lo voy contando, pero según lo fui viendo, me iba poniendo en la situación de las personas, tanto de las personas que hacían caso al causante de la situación como la víctima que estaba sufriendo las consecuencias de todas esas cosas. Y la pregunta que te haces mientras ves el documental es, ¿en serio la gente es capaz de hacer lo que le dice otra persona a través de una llamada telefónica? Si queréis saber y conocer lo que pasó en Estados Unidos, lo que fue capaz una persona de conseguir solo a través de una llamada telefónica, quedaros y conocer este caso. A ver al final qué tipo de opiniones tenéis vosotros. Yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. El documental en sí habla de varios casos de los 73 que hay vigentes, pero se centra en dos en particular y narra un poquito de otros. Como va saltando en el tiempo, el documental va saltando de caso en caso y vuelve al caso anterior y regresa al más reciente y va así todo el tiempo. Yo lo que he hecho ha sido recopilar toda la información que hay de cada caso, dejando como principales los dos que llegaron a descubrir quién era el causante de estas llamadas. El caso en sí comienza a investigarse casi a la par en dos ciudades distintas, dos casos distintos con un mismo modus operandi. Uno de estos dos casos se ocasiona en Mount Washington, Kentucky, en 2004. El 19 de abril, el detective Buddy Stump recibe una llamada para que acuda a un McDonald's. En ese momento, él era el asistente del alguacil. El detective Buddy entró a McDonald's sin saber qué era lo que había pasado y qué era lo que se iba a encontrar. Había muchas patrullas de policía y mucha gente nerviosa yendo de un lado para otro. A pesar de todo, McDonald's seguía abierto al público. El detective pasó por el área de la cocina y por el pasillo de atrás. Recuerda que toda la plantilla de McDonald's que estaba trabajando en ese momento estaba muy alterada. Llegó hasta la oficina que había detrás y allí estaba la víctima. Estaba bastante alterada, con la cabeza agachada. Vio al gerente, que estaba muy alterado, al igual que el asistente. Tanto el gerente como el asistente de McDonald's intentan explicarle al detective lo que había ocurrido en esa oficina, pero al detective le parece todo tan surrealista que no podía llegar a entender nada. Lo único que llegó a entender es que todo tenía que ver con una llamada telefónica. Por suerte, uno de los trabajadores de McDonald's le dice al detective que existe un vídeo de todo lo ocurrido en la oficina. Tenían una cámara de circuito cerrado que había grabado todo. De manera inmediata pusieron la cinta. Se dieron cuenta de que era un vídeo sin sonido. En el vídeo se veía a Donna Summers, la asistente del gerente de 51 años, que estaba hablando por teléfono con alguien. La persona, al otro lado del teléfono, era un hombre que se identificó como policía, que trabajaba para la policía de Mount Washington, Kentucky, que está solo a unos kilómetros del restaurante McDonald's. Este hombre, al otro lado del teléfono, dijo que estaba con el gerente de McDonald's y un representante corporativo, y le dijo a Donna Summers que tenía asuntos muy serios que tratar. Dijo que una de sus trabajadoras había sido acusada de robar la cartera o billetera de uno de los clientes que había ido a comer. La describió como bajita y de pelo castaño. Y Donna Summers dijo, sí, tenemos una trabajadora así. Sé exactamente quién es. De repente, en el vídeo se ve a una chica joven entrando en la oficina. Y se ve a Donna Summers hablando con ella. Esta chica era Louise Osborne, de 18 años. Estaba trabajando en McDonald's porque su madre había perdido su trabajo y tenía problemas de salud. Así que con su trabajo en McDonald's, Louise ayuda económicamente en su casa. Justo ese día, el día de la llamada, cuando había acabado su jornada laboral, decidió quedarse un poco más porque había mucho trabajo y así ayudar en la hora pico de las cenas. Louise Osborne cuenta que se sintió furiosa en el momento en el que la acusaron de haber robado la cartera a uno de sus clientes porque no había sido así, porque no era cierto. El supuesto oficial de policía al otro lado del teléfono
le dice a Donna Summers que tiene dos opciones. La primera es mandar a Louise Ogborn a comisaría a que la realicen un chequeo corporal para poder encontrar el dinero supuestamente robado. La otra es que hiciera ella misma el chequeo a Louise en la oficina. Toma la segunda opción y empieza a registrar a Louise prenda por prenda y empieza a pedirle que se vaya desnudando poco a poco. Antes de comenzar, otro asistente del gerente entró con una bolsa de basura y la puso sobre la puerta para que no pudieran ver desde fuera lo que pasaba en la oficina. La policía piensa que esto se hizo no para ocultar lo que estaban a punto de cometer, sino para que Louise Ogborn se sintiera más cómoda y que desde fuera no se la viera desnuda o semidesnuda mientras se quitaba la ropa y la registraban. El hombre, que estaba al otro lado del teléfono, hablaba de una manera muy calmada y muy autoritaria. Donna Summers, en todo momento, pensó que hablaba realmente con un agente de la policía, así que obedecía todas las peticiones que él le hacía. Louise Ogborn se quejaba en todo momento y no quería hacerlo, pero Donna Summers la obligaba. Estamos hablando de una chica de 18 años que está trabajando por necesidad para ayudar en su casa a su madre y que un supuesto agente de policía y su jefa le están pidiendo que haga cosas que ella no quiere. De repente en el vídeo se ve como Louise empieza a quitarse las prendas una por una hasta quedarse en ropa interior, en bragas y sujetador. Acto seguido también le piden que se quite la ropa interior y se queda completamente desnuda en la oficina. En ese momento ya llevaban una hora con la llamada del supuesto policía. Después de quitarle toda la ropa, le dieron un delantal del trabajo, con el que trataba de taparse todo lo que podía. Louise llega a contar, más tarde, que en ese momento se sintió muy avergonzada. El hombre al otro lado del teléfono le dice a Donna Summers que le quite las llaves del coche para que no pudiera huir y que sacara toda su ropa y sus pertenencias de la oficina. En ese momento Louise Ogborn estaba muy asustada. Sí que es cierto que cuenta que se le pasó por la mente huir, pero en ese mismo instante pensó: ¿a dónde voy si voy desnuda y tengo que pasar todo un salón, un comedor de un McDonald's, si me han quitado las llaves de mi coche y ni siquiera puedo pasar, aunque sea ese bochorno, subirme al coche e irme a mi casa? La tenían totalmente controlada y encerrada en la oficina. Aunque no le hubiesen echado la llave, mentalmente esa muchacha estaba en una cárcel. Ella cuenta cómo se ha criado en una familia de militares que le han enseñado que siempre hay que seguir las órdenes de un superior, de una persona mayor o de alguien con autoridad. De repente se ve en el vídeo a un hombre entrar en la oficina. Un hombre de mediana edad que no llevaba uniforme de McDonald's, que iba vestido de calle. Se veía claramente que no era un trabajador de McDonald's. Entonces la pregunta para la policía era: ¿qué hacía esa persona que no correspondía al entorno de McDonald's metido en la oficina en esa situación? Lo que pasó fue que, como el restaurante estaba en hora punta en el trabajo, Donna Summers tenía que ausentarse de la oficina para hacer frente a su trabajo. Así que el supuesto policía le preguntó a Donna si había algún hombre en quien ella pudiera confiar para dejarle al cuidado de Louise, un novio o un esposo. Y Donna Summers le dijo que sí, que su prometido Walter podía ir a cuidar de Louise. Fue a trabajar y el hombre, Walter, cogió el teléfono y comenzó a seguir las instrucciones que le daba el supuesto policía. Walter le dice a Louise que el policía quiere que se quite el delantal. Después le ordena que empiece a saltar y que se agite para ver si hay algo que caiga de sus partes. Llegados a este momento, Louise llevaba en la oficina ya 2 horas. Una situación de verdad totalmente surrealista. Hay que imaginarse a esa chica de 18 años desnuda en su trabajo delante de una persona a la que no conoce, dando saltos y agitándose. Llegadas esas 2 horas, en un momento también le manda subirse a una silla. Mientras tanto, cada X tiempo, Donna Summers regresaba a la oficina para ver lo que estaba ocurriendo. Y en el momento que Donna Summers entra a la oficina, Louise se tapa con el delantal. En un momento dado, el supuesto policía le pide a Louise que se ponga al teléfono. Este policía le marca que tiene que contestar diciendo «sí señor, no señor», que si no lo hacía le iba a castigar. Walter Nix, el prometido de Donna Summers, hasta ese momento era un hombre ejemplar de la comunidad, creyente, un hombre de familia, era entrenador de la liga infantil y estaba con niños constantemente.
Las personas a su alrededor confiaban en él. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a ese hombre por la cabeza para comportarse de esa manera? Aunque parezca mentira, la situación empeoró todavía más. De repente, Luis se puso boca abajo en las rodillas de Walter y este comenzó a azotarle en el culo mientras ella seguía desnuda. En el vídeo se podían ver marcas de enrojecimiento en los glúteos de Luis. Estuvo dándole azotes en el culo durante 20 minutos. Durante 20 minutos que se veía a Luis llorando todo el tiempo. El supuesto policía le ordenó a Walter que oliera el aliento de Luis para ver si había rastro de drogas o alcohol y que lo tenía que hacer besándola. Durante 1 hora le pidió a Walter que hiciera todo tipo de cosas a Luis, hasta el punto de pedirle que tuviera relaciones sexuales y le dio instrucciones muy precisas. Walter Nix obligó a Luis a tener sexo oral con él. Luis Ogborn cuenta que en esos momentos ella sentía que no estaba allí, intentaba evadirse, que estaba conmovida, que no podía conciliar la idea de lo que la estaba pasando, que dejó su mente en blanco para no sentir el dolor. Para el detective Buddy le fue muy difícil ver el vídeo completo porque no podía creer lo que estaba viendo. Habían abusado de Luis física y sexualmente. Y en un momento de la grabación se ve como Walter Nix se debió de dar cuenta de que lo que había pasado había sido un error y se le ve huir de la oficina. Cuando la cinta termina, el detective Buddy manda a unos oficiales a la casa de Walter Nix para que sea detenido y llevado a la comisaría. Para detective Buddy, evidentemente este hombre era igual de culpable o más que el hombre que había realizado la llamada, porque el hecho de que te digan que hagas algo no significa que lo tengas que hacer. Al poco de irse Walter Nix, entró en la oficina un hombre mayor, un superior del McDonald's, que no estaba trabajando en ese momento. Cogió el teléfono, escuchó lo que el hombre al otro lado le decía: ¿qué está pasando? Esto no está bien. Y se dio cuenta que no era un policía de verdad. Este hombre se lo dijo a Donna Summers, que se quedó como congelada en el tiempo. ¿Quién era este hombre que había conseguido con solo una llamada que 2 personas queridas en su comunidad cometieran ciertos delitos? Lo que estaba claro es que lo hacía porque le generaba un placer saber y sentir que otras personas al otro lado del teléfono le seguían y hacían lo que él quería, llegando a cometer delitos sexuales. Cuando el detective Buddy termina de ver la cinta y se dirige a tomar la declaración a la víctima, se da cuenta, porque en el vídeo no se veía con claridad su cara, pero cuando la tiene frente a él se da cuenta de que es su vecina. Su padre y él son amigos, lo que se convirtió para él en un caso personal. El detective tenía que averiguar desde dónde se hizo la llamada. Pensó que el falso policía no andaba muy lejos porque conocía algunos detalles de lo que pasaba en la oficina del McDonald's. En aquella época, aunque los móviles ya existían, ya estaban en el mercado, mucha gente usaba todavía las cabinas telefónicas, y había un par de ellas cerca del McDonald's. De hecho, una de las cabinas tenía un ángulo de visión directo al McDonald's. El detective estaba convencido de que la persona que realizó la llamada la hizo desde una de estas 2 cabinas. Llegó a pensar que quizás esta persona era algún trabajador enfadado o alguien enfadado con Luis que quisiera vengarse de ella. El detective, aparte de tomar las declaraciones a todas las personas que estaban en el restaurante en aquel momento, a todos los trabajadores, se metió también en internet y buscó McDonald's al desnudo. Y salieron un montón de casos. Y no solo en McDonald's. En muchas otras franquicias y restaurantes, en otras muchas cadenas de los Estados Unidos, y todos con el mismo modus operandi. Y en muchos casos usaba hasta el mismo nombre, el detective Scott. En total recopiló 73 casos en 32 estados diferentes. La primera llamada registrada se hizo en 1994, 10 años antes. El detective Buddy sabía que para atraparlo tenía que entender paso a paso su modus operandi. Y para ello tenía que estudiar bien los casos más antiguos. Uno de ellos fue en 1999 en Blackford, Idaho. Un pueblo pequeño, agricultor y muy religioso. Un pueblo donde te podías sentir seguro.
Era evidente que el falso policía se centraba en los pueblos pequeños, donde la gente todavía era muy religiosa y tenía mucho respeto hacia la autoridad, y mucha gente joven que empieza en su primer empleo, sobre todo en cadenas de comida rápida. Este caso, en Blackford, Idaho, fue la llamada número 26. En este caso fue una chica llamada Elizabeth. A ella le enseñaron desde pequeña a respetar la autoridad, a los maestros, a la gente de la iglesia y a los adultos en general. Para aquel año, para 1999, Elizabeth tenía 16 años cuando comenzó a trabajar en Pisa. Era el 16 de diciembre de 1999, una noche más entre semana. De repente la llamaron a la oficina. El gerente le dijo que estaba al teléfono con el oficial David del departamento de policía de Blackford, porque una mujer había estado en el restaurante esa tarde y le habían robado el bolso con un billete de $50, y que sabía que una de las empleadas lo había hecho, que la persona que había robado el bolso era una mujer de baja estatura y pelo rubio. Elizabeth protestó porque ni era tan baja ni tan rubia, pero el oficial al otro lado del teléfono tenía siempre una respuesta creíble, inteligente y razonable para todo. El oficial, al teléfono, le mandó quitarse la ropa prenda por prenda. Comenzó por los zapatos, después el pantalón, la camisa del uniforme, y entre prenda y prenda había mucha conversación. Fue de manera muy lenta. El falso policía comienza pidiendo cosas muy sencillas, poco a poco, para ver si la persona al otro lado del teléfono va cediendo a las cosas que él le va mandando, y poco a poco va escalonando. Elizabeth continuaba quejándose y diciendo que eso no estaba bien, y con ello conseguía enfadar cada vez más al supuesto oficial. El falso policía le pidió al gerente que describiera el cuerpo de Elizabeth, que le tocara los pechos, que le describiera cómo eran sus genitales y la talla de su sujetador. Y en ese momento Elizabeth cogió el teléfono y comenzó a gritarle y a reclamarle que qué tenía que ver todo lo que estaba pidiendo con un supuesto robo de un monedero. En un momento, un compañero de Elizabeth, Derek, entró en la oficina y se dio cuenta de que pasaba algo raro, que no estaba bien. Cuando entró en la oficina vio al gerente empapado en sudor con Elizabeth desnuda siendo cateada y le dijo: ¿qué narices estás haciendo? A lo que el gerente le contestó: hay un policía al teléfono y me ha pedido que la caché desnuda. Derek cogió el teléfono y le preguntó: ¿quién habla? El hombre dijo: soy un oficial de policía de Blackford. Lo dijo tranquilo, calmado, calculador, como si esa llamada la hiciera todos los días. Pero Derek le contestó: entonces, sabes que el gerente no debería catear a una menor desnuda, especialmente si es mujer. Haré que venga la verdadera policía. Y acto seguido, el supuesto agente colgó el teléfono. Cuando Elizabeth llegó a su casa, escribió todo lo que le había pasado. Lo subió a su cuenta para que la gente supiese lo que estaba pasando. Más tarde se enteró que la policía no le iba a destinar suficientes recursos a investigar lo que había pasado. Para ellos no era una prioridad. Otro caso se originó en el 2002, en Statesboro, Georgia, otro pueblecito pequeño. Deborah fue la llamada 67. Deborah tenía un hermano gemelo y ambos desde pequeños vivieron en una caravana y desde muy jóvenes tuvieron que buscarse la vida solos para poder alimentarse. A los 19 años, Deborah comienza a trabajar en un Taco Bell. A las 3 de la mañana del día de los hechos, llegó a su casa y le contó a su hermano que algo malo le había pasado en el trabajo. Fue un lunes de noviembre por la noche, que trabajó doble turno. Su gerente le dijo que un detective estaba al teléfono. El policía al otro lado del teléfono le dijo que había robado un bolso de la recepción y que ella encajaba en la descripción de la persona que buscaban. El policía le dijo a Deborah que tenía dos opciones: o un oficial de policía iba a registrarla o dejaba que su gerente le hiciera el cacheo. Deborah, como en todos los demás casos, decidió que lo hiciera su gerente, pero lo que no sabía era que se iba a tener que quedar completamente desnuda. Le tenía que decir una por una la talla de sus prendas y después guardarlas en la caja fuerte. Le dijo que tenía que hacer ejercicio para que sudara y así verían en su piel si tenía residuos verdes,
que si tenía dinero metido en algún orificio de su cuerpo, sería visible. El gerente le tocó todo el cuerpo para verificar que no había residuos verdes, incluidos sus genitales. Se tuvo que inclinar hacia abajo tocándose los pies. No hubo una sola parte de su cuerpo que no le tocara. Al final el gerente llegó a enfadarse. No se sabe qué fue lo que le dijo el sujeto, el policía, pero le contestó: «Muérete», y colgó. Conociendo ya algunos casos, lo más probable es que el falso policía le pidiera por teléfono que mantuviera relaciones sexuales, o al menos eso es lo que yo pienso, que le pidió que mantuvieran relaciones sexuales orales o de cualquier otro tipo, y ahí el hombre paró. El gerente cogió la ropa y se la devolvió a Débora y salió de la oficina como si nada hubiese pasado. La llamada de Débora duró 4 horas. 1 o 2 días después, Débora se dio cuenta de que todo había sido mentira, de que la llamada había sido falsa, porque nunca más llegó a saber nada sobre la supuesta acusación que había hacia ella por el robo del bolso. Débora se encerró en banda con todo el mundo y no quiso saber más del tema. Se sentía avergonzada, abandonó su trabajo, dejó los estudios, perdió su beca, decidió tomarse un descanso durante unos años porque no pudo gestionar lo que le había pasado. Y ahora vamos a conocer el caso que va a la par en la investigación con el primero del que hemos hablado, de Louise Osborne, en Kentucky. En 2004, en West Bridgewater, Massachusetts, las noticias televisivas informaban de que una broma telefónica se dio lugar en 4 sucursales de Wendy's. Una llamada a los gerentes de los establecimientos engañándoles diciendo ser un policía obligaba a hacer cateos sin ropa a los empleados, y en uno de los casos llegó a convencer a una gerente de abusar sexualmente de un empleado. Esos casos fueron asignados al detective Victor Flaherty. Este detective comenzó la investigación sin saber de dónde venían las llamadas y sin tener ningún sospechoso. No sabía ni por dónde empezar. Era una aguja en un pajar. Mientras tanto, en Kentucky, el detective Buddy, aparte del vídeo, tenía el número de identificación #69 que le informó uno de los trabajadores. Antiguamente, en las líneas de teléfono fijas, cuando marcabas #69, te podías comunicar con el teléfono que te había llamado. Y así consiguió el teléfono desde donde se realizó la llamada. Así que llamó, pero le daba comunicando, volvió a llamar y lo mismo. Mientras tanto, en Massachusetts, el detective Victor consiguió una orden judicial para conseguir los registros de las 4 llamadas telefónicas a los Wendy's, pero resultaron ser falsas. No se sabía si se llamaba desde un fijo o desde un móvil. En Kentucky, el detective Buddy llamó a AT&T y habló con muchas personas. Le pasaron de empleado a empleado hasta que al final, después de 1 hora y media al teléfono, consigue hablar con una mujer que le dijo que el sujeto utilizase una tarjeta de prepago. El siguiente paso sería averiguar cómo hackear una tarjeta prepago. A este mismo punto, al mismo tiempo, llegó el detective Victor desde Massachusetts. Ambos llevaban la misma línea de investigación. El detective Victor también llamó a AT&T y preguntó por el origen de la llamada a los 4 Wendy's, pero le dijeron que no se podía rastrear una tarjeta prepago. Al final, de tanto insistir, consiguió la información de que las llamadas se habían realizado desde Panama City, Florida. Esta información la obtiene también el detective Buddy por su cuenta. Están llevando los dos la misma línea de investigación sin saber siquiera que hay otro detective llevando el mismo caso. Las tarjetas se habían utilizado desde teléfonos públicos y eso sí que iba a ser más difícil de averiguar. El detective Victor llama a la policía de Panama City, que le cuentan que ellos también habían recibido varias llamadas por un engaño que se ejecutaba desde allí por alguien que se hacía pasar por policía y pedía catear a la gente desnuda. Y ahí es cuando se da cuenta que no era solo su caso, que era algo extendido por más estados. El siguiente paso a seguir para el detective Victor era averiguar en qué establecimiento se habían comprado las tarjetas prepago con las que se realizaron las llamadas a los Wendy's. Averiguó que una de las tarjetas se compró el 19 de febrero en un Walmart de Panama City. Los Walmart tienen cámaras de vigilancia, así que llamó y pidió el vídeo de ese día. Tenía la fecha y la hora de la compra. Puso el vídeo y buscó la hora.
Pero la calidad de ese vídeo no era muy buena y en ella se veían imágenes de distintas cámaras alternando todo el tiempo. Era como un bucle de imágenes todo el tiempo alternando, donde no conseguía encontrar nada, y aparte no había cámaras que enfocaran directamente a las cajas. Y es justo en este punto de la investigación donde el detective Victor de Massachusetts recibe la llamada del detective Buddy de Kentucky, y ambos comparten información y comienzan a trabajar juntos. El detective Victor llama a la persona con la que había estado hablando de AT&T para obtener el local donde se había comprado la tarjeta prepago con la que se realizó la llamada al McDonald's de Kentucky. Esa tarjeta se compró en un Walmart diferente a la de Massachusetts, a la de los Wendy's. Así que llamó a ese Walmart y preguntó si tenían cámaras en las cajas y le dijeron que sí. Una vez que tuvo la cinta que necesitaba, buscó las imágenes de la compra de la tarjeta prepago, que había sido a las 3:02 de la tarde. Y en ese momento vio a un hombre dejando en la cinta de una caja unas tarjetas prepago. Era un hombre blanco, entre 39 y 40 años, de más o menos 1,80 de estatura y pelo negro. La imagen era bastante nítida. Como el vídeo grababa desde arriba, la imagen de su cara no era muy clara, así que el detective buscó las imágenes en la cinta anterior del otro Walmart que enfocaban a la entrada y la salida del establecimiento y le encontró. Era el mismo hombre, le reconoció al instante. Iba con chaqueta y gafas de sol. El detective apreció en la imagen que sus pantalones tenían una franja en uno de los lados y se quedó perplejo porque esa franja era de la policía. Así que el detective Victor se desplaza de inmediato a Panama City, Florida, desde donde se realizaron todas las llamadas. Panama City es el lugar ideal para realizar llamadas porque es un lugar vacacional. Mucha gente está de paso y nadie se fija en nadie ni en nada. El mismo día que el detective Victor llega a Panama City, comienza con la investigación de las llamadas que se realizaron a los Wendy's. Las llamadas se realizaron la misma noche, entre las 7:30 y las 11:30 de la noche. 2 de las llamadas se realizaron desde una gasolinera. Las llamadas duraron aproximadamente 90 minutos cada una y se realizaron las 4 llamadas seguidas, una detrás de otra. El detective acude al departamento de policía de Panama City y comparte con ellos toda la información que tiene. Les enseña las fotos y los vídeos. Pero la policía de Panama City no le reconoce. El detective estaba convencido de que la policía le iba a reconocer, porque al ver sus pantalones de policía pensaban que le iban a reconocer, pero no fue así. De hecho, la policía de Panama City, al ver las imágenes, al ver los vídeos, le dicen que ese pantalón no corresponde al uniforme de la policía, sino al uniforme de los trabajadores de la correccional. En Panama City había 3 cárceles, así que se dirigieron a ellas. En la primera institución correccional no consiguieron respuestas ni le reconocieron. Cuando llegaron a la segunda, hablaron con uno de sus trabajadores. Cuando le mostraron las fotos y las imágenes del Walmart, reconoció inmediatamente a uno de sus compañeros, David Stewart. Y en ese mismo momento, David Stewart estaba trabajando en la correccional. Le llamaron al despacho del alcaide. Cuando entró, los policías vieron a un hombre idéntico al de las fotos y las imágenes que ellos tenían. El policía se presentó y le preguntó si sabía por qué estaba allí, y le dijo que no tenía ni idea. Le dijeron que sabían que él era responsable de las llamadas falsas a Massachusetts y a otras comunidades de todo Estados Unidos. David Stewart comenzó a sudar y a temblar, y dijo: «Ok, bien. ¿Alguien está herido?», y acto seguido dijo: «Gracias a Dios se acabó». Cuando el detective le dijo que tenía un vídeo donde salía él comprando las tarjetas, él dijo que no había hecho las llamadas, negó haber comprado las tarjetas y apeló a la quinta enmienda. Así que no pudieron seguir entrevistándole. Sin la confesión no podían llevarlo arrestado. El detective Victor consiguió una orden para entrar a su casa. David Stewart vivía a unos 40 kilómetros del centro de Panama City. Llamaron a la puerta, entraron y registraron toda la propiedad. Encontraron muchas revistas policiales. Entregó solicitudes en muchos departamentos de policía del área. Encontraron diarios donde constaba que había sido policía a medio tiempo en un departamento local. Se veía que estaba obsesionado con ser agente de policía. Encontraron una tarjeta prepago. Ahora tenían que vincularla con alguna de las llamadas. El detective tenía que convencer al fiscal
e intentar acusarlo de algún tipo de delito sexual. Pero el fiscal solo vio el caso como un fraude telefónico, ya que físicamente no estuvo en ninguno de los abusos. Así que el detective Víctor llama al detective Buddy de Kentucky, le explica la situación con el fiscal de Panama City, y el detective Buddy se reúne con el fiscal del condado, con el fiscal del distrito, y el juez giró una orden de prisión contra David Stewart. El detective Buddy hizo las maletas y voló hacia Panama City. Llamaron a la puerta de David Stewart y con la orden judicial de Kentucky se lo llevaron arrestado. David Stewart trabajó como oficial en una correccional una temporada en Panama City. Antes de eso, entregaba propano para una compañía. Era una persona promedio, un hombre común, incluso sus compañeros de trabajo pensaban que era una buena persona. En su viaje en coche hacia Kentucky, habló un poco sobre su familia. Estaba casado y tenía hijos. Por las horas que le dedicaba a las llamadas, los policías realmente pensaban que era un hombre solitario, que no estaría casado y mucho menos que tuviese familia. David Stewart fue acusado en Kentucky de prostitución, sodomía y de fingir ser un policía. David contrató un abogado muy bueno, Steve Rominos. El abogado de David cuenta que jamás había visto algo parecido en 30 años de carrera. Al principio, el abogado pensó que era una broma, porque para él era imposible prácticamente abusar sexualmente de alguien por teléfono. Se fijó una fianza de $500,000, pero su abogado consiguió que la redujeran a $100,000. La familia pudo pagar esa fianza y David Stewart salió de la cárcel. Mientras tanto, vamos a hablar de la víctima Louise Osborne, la víctima de Kentucky. Louise Osborne denunció a McDonald's, contrató a una abogada llamada Ann Goldfieder y demandaron a McDonald's por 200 millones de euros. El juez fue Tom McDonald. Él mismo testifica que pensaba que el caso no llegaría a juicio por lo extraño que era y por tratarse de una de las empresas más importantes del mundo. De hecho, McDonald's contrató investigadores privados. Uno de ellos fue arrestado por fingir ser un agente de policía cuando entregaba una citación a uno de los amigos de Louise. La estrategia de McDonald's era avergonzar y desacreditar a Louise Osborne. Buscaron sus registros de terapia, se metieron en sus cuentas de MySpace y buscaron trapos sucios. McDonald's afirmó que solo tenía algunos documentos sobre fraudes previos, pero la abogada de Louise no les creyó, así que investigó y mostró en el juicio cuántos casos se habían reportado con anterioridad y cómo McDonald's supo de estos casos y su riesgo hacía muchos años y no hizo nada, no advirtió a sus empleados. La abogada de Louise solicitó a McDonald's la información sobre esos casos, pero como McDonald's se negó, consiguió una orden del juez amenazando a McDonald's con sanciones. 48 horas antes de que comenzara el juicio, McDonald's entregó 16 cajas llenas de información. Evidentemente no tenían tiempo antes del juicio para revisar todas esas cajas. Y para colmo, McDonald's insinuó que Louise formaba parte del fraude y que lo único que quería era sacarles dinero. McDonald's llamó el supuesto héroe que colgó el teléfono y sacó a Louise de esa llamada, pero en el juicio fue testigo de McDonald's. Él testificó que Louise ese día había dicho que le iba a sacar un enorme cheque a McDonald's, pero la abogada de Louise encontró lagunas en su testimonio. El jurado, antes del juicio, pudo ver la cinta entera de la llamada a Louise Osborne, un vídeo de 3 horas. Algunos miembros del jurado llegaron a llorar. Louise Osborne subió al estrado a dar testimonio de todo lo que vivió ese día. En su testimonio deja claro que lo que vivió aquel día le ha dejado secuelas psicológicas y emocionales y el miedo que pasó. McDonald's quiso hacer creer que ella podía haberse ido de la oficina cuando hubiese querido, a pesar de que la quitaron toda su ropa y las llaves de su coche. Por desgracia para McDonald's, el jurado falló a favor de Louise Osborne y McDonald's tuvo que pagarle más de $6 millones. ¿Qué fue lo que pasó con Donna Summers y Walter Nix? Las dos personas que estuvieron con Louise Osborne, las dos personas que denigraron a Louise Osborne. Y vamos a volver con David Stewart porque esto es lamentable. Vamos a continuar con su caso.
Cuando David Stewart salió de la cárcel, pagando la fianza, volvió a Florida con su familia, a esperar la fecha de su juicio. El juicio contra David Stewart comenzó en octubre de 2006 y fue muy mediático. Había periodistas de todo Estados Unidos. Los periodistas consiguieron del entorno de David Stewart solamente buenas palabras, porque nadie se imaginaba lo que este hombre estaba haciendo. Para todos ellos era un buen ciudadano. Y el abogado de David Stewart llegó a conseguir que el jurado dudase de si la persona que salía en el vídeo era David Stewart, cuando vosotros podéis ver en las imágenes que yo os voy poniendo, las fotos y el vídeo, cómo se ve claramente que es él. La fiscalía llegó a conseguir demostrar que las cabinas desde donde se habían realizado las llamadas eran puntos de encuentro para él y que durante las 4 llamadas del Wendy's él no estaba en esos lugares, no estaba donde se habían realizado las llamadas. ¿Cómo consiguió esto? Con el testimonio de su mujer, que verifica que él estaba con sus hijos, porque cuando ella estaba trabajando, David Stewart tenía un horario para sus hijos, un horario de recogida del colegio, un horario para llevarles a las actividades extraescolares y un horario con sus hijos, que si estaba haciendo esas llamadas no podría estar con sus hijos. Entonces, al final, realmente el testimonio de la mujer vale más que todas las pruebas, que solo con ese testimonio se invalidaban las demás pruebas que había en contra de él. Se le vendió al jurado que David Stewart era un hombre bueno, trabajador, de familia y que uno de sus hermanos era policía, como si eso tuviese algo que ver con lo que él hiciese. El jurado deliberó durante 2 horas. David Stewart se estaba enfrentando de 10 a 20 años de prisión. Cuando el jurado volvió a la sala, declaró a David Stewart no culpable de influir en la ejecución de abuso sexual en primer grado. Así que salió libre, no culpable. Bueno, inocente, que para mí no es lo mismo que no culpable. De hecho, en un momento, me refiero en este caso en particular, en un momento, de hecho, al abogado le preguntan si él cree que realmente su cliente es inocente. Y el abogado dice que él no piensa que sea inocente, que él piensa que es no culpable. Vale, entonces, ¿cuál es la diferencia? En el documental no dice nada, pero yo realmente lo que pienso es que el abogado realmente dice que para él no es inocente porque realmente él sabe que hizo las llamadas. Él sabe que él hizo esas llamadas, pero le considera no culpable porque no le considera culpable de lo que los demás decidan hacer. Es decir, si otra persona decide hacer caso a todo lo que David Stewart le está diciendo, David Stewart no tiene la culpa, no es culpable. La otra persona es la responsable de sus actos. Entonces, para él, su cliente no es culpable de lo que sucede durante la llamada, pero no es inocente porque él realiza esas llamadas. Sí es culpable de hacer esas llamadas, pero no es culpable de lo que pasa durante esas llamadas, porque él no le pone una pistola a nadie, ni le amenaza a nadie físicamente estando él en persona para que ejecute todas sus órdenes. No sé si me he explicado bien, pero bueno, vamos a continuar. De todos los casos que salen en el documental, hay solo uno de una de las personas que cometen el delito. Este caso ocurre en Rapid City, Dakota del Sur. Alan fue la llamada 89. Alan trabajaba en Hardee's. En aquel momento tenía 50 y tantos años y entró como asistente del gerente. Llevaba poco tiempo trabajando allí, cuando una tarde, casi al terminar su turno, recibe una llamada y contesta. Le dicen que es un policía y se identifica como tal. Le cuenta que tiene una queja de que uno de sus trabajadores le roba dinero a un cliente. El policía le dijo que podía llevar a ese trabajador a la estación de policía a que le hagan un cateo, desnuda, o hacerlo él mismo. La trabajadora dijo que prefería hacerlo en Hardee's que ir a la estación de policía. El supuesto policía comenzó a detallar poco a poco lo que tenía que ir haciendo, quitarse las prendas de una en una, poco a poco, e ir entregándoselas a Alan. La chica se puso varias veces al teléfono y escuchaba lo que le pedían a Alan al mismo tiempo que él. Después, el supuesto policía le pide a la trabajadora que salte y le pedía escuchar lo que estaba haciendo. La llamada duró entre 2 horas y media y 3. Al no encontrar el dinero, Alan pensó que todo había terminado, pero el policía le dijo que tenía que buscarle drogas.
y la cateó por todo el cuerpo. Le tocó los pechos, pezones, le pidió que se inclinara, le separó las piernas y le tocó las nalgas. Y en ese momento entró la asistente de Alan, y ahí es cuando él se da cuenta de la barbaridad que acaba de hacer. Se fue a casa pensando que había cometido un error. Y ya en casa comenzó a cuestionarse si realmente la llamada le había realizado de verdad o si había sido una broma. A la mañana siguiente regresó al trabajo. Allí había 2 detectives que le acusaron de 3 delitos, 2 cargos por secuestro y 1 por violación en segundo grado. Toda la llamada que recibió Alan se quedó grabada. De hecho, en un momento en el vídeo se ve cómo la chica le pide a Alan que apague la cámara, pero Alan se niega, lo cual el abogado de Alan deja como demostrado en el juicio que Alan en ningún momento tuvo intención de ocultar nada ni de hacer nada fuera de lo que le estaba mandando el policía. En el juicio, Alan declaró todo lo que había pasado durante esas 3 horas y el jurado le declaró inocente. Consideraron que fue una víctima más de la llamada. A pesar de ser declarado inocente, su vida cambió por completo. Perdió relaciones personales, la gente pensaba, ¿cómo pudo hacer algo así? No querían relacionarse con él, perdió a un par de amigos de toda la vida. Pero lo más gracioso es que en este caso la policía hizo todo lo posible por llevar a Alan a juicio, pero no hicieron absolutamente nada por encontrar al culpable de la llamada. Y ahora es cuando os quiero hablar de un estudio que demuestra el por qué las personas actúan de esta manera. Por qué ante ciertas situaciones y ciertas circunstancias llegamos a hacer cosas que de una manera común no haríamos porque somos conscientes de que está mal. Y os hablo del experimento Milgram. A Stanley Milgram, psicólogo universitario de Yale, le interesaba saber cuántas personas siguen las instrucciones dadas por figuras de autoridad, aunque estas figuras estén dando instrucciones para hacer algo terrible. Stanley Milgram realizó un experimento en un laboratorio para estudiar la obediencia. Este experimento se realizó en 1961. En este experimento habían 3 personas involucradas. Una era quien llevaba el experimento, otra era el participante real y la tercera un actor que fingía ser un participante. El experimento trataba de que el maestro le hiciera un examen de memoria al participante, al que era actor. Si daba una respuesta incorrecta, debía recibir una descarga eléctrica. Y la labor del otro participante, el participante real, era administrar la descarga al falso participante. Es decir, eran 3 participantes. El maestro, que en este caso sería la policía, el participante real, que es la persona que se encarga de dar las descargas, que en este caso sería la persona que atiende el teléfono, y el tercer participante, que sería el actor. Pero el participante real no sabe que es actor. Él piensa que es otra persona más del experimento como lo es él, que en este caso sería la víctima. Entonces, cada vez que el maestro le pregunta algo al participante, al actor, y él no sabe, no da la respuesta correcta, el primer participante, el real, tiene que darle una descarga al actor, sin saber que es actor. Entonces, vamos a ver cuáles fueron los resultados de este experimento. El aprendiz o actor daba respuestas incorrectas a propósito y el participante real le tenía que dar descargas cada vez más fuertes. Pues el 65% de los participantes continuaron administrando lo que ellos pensaban que eran descargas eléctricas extremadamente dolorosas, a pesar de escuchar las quejas y los gritos del otro participante. Evidentemente las descargas eran falsas. El actor no recibía ninguna, solo fingía que las recibía. Ese 65% de participantes mostraban su incomodidad o inconformidad con lo que estaban haciendo, pero aún así, como se lo ordenaba a alguien con autoridad, continuaban. Y al final es un experimento. ¿Qué les aportaba a ellos darle las descargas a la otra persona? De hecho, se mostraba cómo estaban mal, estaban intranquilos, estaban incómodos, porque sabían que la otra persona estaba sufriendo. Pero aún así, como la persona que llevaba el experimento les estaba diciendo hay que hacerlo, lo hacían y sabían que estaba mal.
Pues un 65%, es más de la mitad, es increíble. Y seguramente, probablemente, todos los que estemos viendo este vídeo, todas las personas que han visto el documental de Netflix, habrán pensado lo mismo que pensé yo. Dios mío, pero ¿cómo vais a hacer eso? ¿Cómo vas a coger? Es como si yo trabajo en comercio. Llaman a donde yo estoy trabajando y me pasan a mí y me dicen, no, que tienes que hacerle esto a un compañero de 16, de 17 años y le tienes que hacer estas cosas. Es como, hola, perdona. ¿Tú qué piensas? Lo primero que piensas es, no, es imposible. Esta manera de proceder no es la de la policía. Pero si ponemos a las personas idóneas, como son personas de pueblo, que son personas menos vividas, porque al final las personas de la capital tienen muchas más experiencias, llevan otro ritmo de vida y son más vividas y tienen como ese chip ahí un poco más activado ante la alarma, ¿no? La alerta y el riesgo y el peligro, porque al final las ciudades son más peligrosas. Entonces, si tú coges esas personas de pueblo, que son personas tranquilas, llanas, sosegadas, que como bien dicen en casi todos los casos, son personas que nacen y crecen enseñándoles que tienen que hacer caso a la autoridad, ya sean maestros, policías, jefes, personas adultas. Al final, si coges a las personas, al grupo de personas apropiado, en unas circunstancias apropiadas, al final, por desgracia, pasan estas cosas. Y una de las cosas que más fuerte me parecen de este caso es que haya cadenas como McDonald's que se han centrado en McDonald's, porque es donde más casos ha habido, pero está Taco Bell, está Wendy's y está la franquicia de pizza. Entonces son empresas grandes y que son cadenas que son conscientes de que están pasando estas cosas en sus restaurantes. Y en 10 años ninguna fue capaz de advertir a sus trabajadores de lo que estaba pasando para evitar que volviera a pasar. Y mi pregunta es, ¿de verdad qué os cuesta? O sea, ¿qué les cuesta a McDonald's mandar unas circulares por todos sus restaurantes para que esto no vuelva a pasar? Bueno, ya está aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. No sé si lo conocíais, si vuestra plataforma de Netflix está este documental, pero está fenomenal. Si no recuerdo mal, el documental se llama No cojas esa llamada y está, pero de 10. O sea, yo por poco no lo vi, que dije, bueno, son 3 capítulos, a ver qué es esto. Y solamente ya con el tráiler que me puse, el resumen, dije, pero Dios mío, ¿qué es esto y qué ha pasado aquí? Y al final me metí y me gustó tanto y me pareció tan surrealista que dije, lo tengo que traer al canal. Si os gustan este tipo de casos, suscribiros al canal, activar la campanita, como siempre, para que YouTube os avise de todas las notificaciones y nosotros nos vemos en el siguiente caso. Chao.